Que ha sido aparte calurosa, como están siendo todas, también pues con muchas alegrías, dificultades, de todo un poco. Yo en primer lugar quiero hacer memoria, ¿no?, de la Marcha por la Vida. Justamente el sábado pasado fue una expresión multitudinaria, yo diría que de fe, de alegría, de libertad, y quiero agradecer porque eran miles y miles, se habla de 500.000, era visible la multitud y era visible el espíritu con que marchaban. Entonces realmente toda esa gente que tiene en su corazón un amor a la vida, toda esa gente que tiene en su corazón un amor a expresar con libertad sus principios, merecen el reconocimiento del pastor de la arquidiócesis para decirles gracias. Estamos aprendiendo el camino de manifestar con serenidad, con paz, pero de manera pública, los principios que deben iluminar la vida de un pueblo. Entonces, creo que esa multitud de gente y esa cantidad enorme de familias le han dado como un aire nuevo, un aire fresco. Pienso que ha ayudado a que mucha gente piense, reflexione. ¿Es verdad? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Que estamos matando a los niños antes de nacer? ¿Qué está pasando cuando una juventud se expresa de una manera tan inmensa y tan maravillosa? Entonces, todas estas, realidades, de alguna manera, a mí me hacen pensar, porque eran jóvenes los que siempre se dice el futuro del país. Eran jóvenes de clases C, D, E, de parroquias. No era una cosa así organizada de una manera muy esquemática, sino una campana que toca diciendo: vamos a salir porque nosotros vivimos, porque nosotros podemos levantar la voz por esos niños que no viven. Y todas las situaciones que siempre la gente reacciona, no hay por qué reaccionar. Reacciona diciendo, y las madres que son violadas. Oye, perdón, ninguna respuesta tiene nada que ver con que la vida es sagrada. La vida es sagrada siempre. Matar a otro más nunca alivia. Evidentemente hay mucho que hacer. Eso es evidente, ¿no? Ahora, siento que, por ejemplo, hay muchas veces muchas convocatorias de mucha gente que dice, bueno, yo sí voy a ir, y esos apoyos son básicamente de palabra. A mí me ha sorprendido que efectivamente esto mueva gente literalmente, ¿no? Sí. Salir a las calles, porque mucha gente pudo haber dicho, sí, yo estoy de acuerdo, Sí. pues un like en el Facebook Sí. de la marcha, Sí. y ya, ¿no? Pero que se haya gente tomado el trabajo de ir a la calle, de llevar a su familia y después también de emprender el regreso, porque Sí. fíjese, salir de la playa tampoco es tan fácil, ¿no? Así es. No, tiene muchos elementos que considerar y que agradecer a Dios. Yo pienso que si se hace una convocatoria, no sé, por algún tema como diferente, no es tan fácil. Como tú dices, la gente puede estar de acuerdo e inclusive manifestar su ilusión, pero no se mueve. En este caso, es que es la vida, es que es la familia, es que es algo que te toca al interior muy fuerte. Entonces creo yo que el gran mérito de quienes han estado organizando la marcha es el que han logrado despertar. Tantas veces despertar es el problema de hoy. Son muchas noticias, muchas cosas, pero la gente está como adormecida, acostumbrada. Cuando despierta ese chip, decir, oye, la vida tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis hermanos, con mis padres, la vida tiene que ver con mi futuro.
en ese instante, como que la juventud que no está acostumbrada a decir, bueno, ya esto siempre pasa. No, es gente entusiasmada, gente que quiere compartir, gente que se arriesga. En ese momento la juventud le recuerda a toda la sociedad, oye, no juguemos con algo sagrado. Entonces creo yo que no se trata de manipular a nadie, y yo siempre me quedo un poco sorprendido cuando veo una reacción de insultos. Digo, no entiendo, si tú vives y alguien te dio la vida, agradécela, pero no insultes. Pero es un tema muy bonito, muy interesante y muy positivo. Y hay muchas cosas que, bueno, claro, aquí los acontecimientos en el Perú no nos dan tregua. Sí. De hecho, pasamos de una cosa a otra y vamos a pasar ahora también, por ejemplo, sí, para hablar de esto que nos está pasando en el país con respecto a estas emergencias. Sí. Dentro de toda esta enorme dificultad frente a la que tenemos que dar una respuesta práctica, preventiva, ¿no es cierto? Hay cosas que surgen y que son muy valiosas. El Perú, una vez más, está demostrando que es muy solidario. Sí. Y eso realmente hay una cosa que tenemos que destacar. Sí, yo lo que veo es que esa nueva generación, fundamentalmente gente joven, vamos a decir joven, de 30 para abajo, pero pueden ser de 18 años o de 15, participan. Quieren ser, ¿por qué? Primero porque la comunicación les da a conocer los hechos. Entonces uno está en la casa y ve un señor que se queda sin vivienda, o una mujer que está esperando una criatura, o unos niños que se han quedado sin casa. El joven ante eso no se queda sentado, se levanta y vamos. Yo lo digo de una manera muy cercana. En Manchay, por ejemplo, y hoy día uno de los jóvenes que vive conmigo, un muchacho de unos 23, 24, seminarista, está en este momento en Santa Eulalia. Los otros han estado haciendo una cosa tan sencilla, llevando desayunos. Llevaron 2.000 desayunos, llevaron como todos algo de agua. No arreglamos el tema, pero dejamos de ser unos simples personas que miran, sino participamos del tema. Esto creo que es una muestra muy bonita de cómo la gente de hoy quiere tomar parte, y hay que ayudarla a canalizar ese esfuerzo. Lo que decías, el amor al prójimo, la solidaridad, que es amor al prójimo. Otro tema al que no me corresponde entrar a mí, pues es la previsión, ¿no? O sea, realmente los huaicos casi siempre vienen por unos sitios. Hay que prever un poco, pues, que no estén las casas en medio de los huecos, ¿no? Pero toda esta situación que con tanta fuerza ha golpeado la zona de Chosica, yo creo que el tema humano es el que más nos mueve a nosotros. Llevar un poco de alivio, de compañía, es decir, no estás solo. Veías gente, ¿qué hago? Me he quedado sin casa, ¿qué hago? Miren cómo están mis cuartos, mira mis niños en las calles. Entonces, el que tú sepas, estamos contigo, no solamente estos primeros días, sino hasta que se restituya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros intentaremos desde la arquidiócesis encontrar temas concretos, alguna vivienda o temas de salud o de acompañamiento a alguna señora con sus hijos, para que resulte fácil el después de estos primeros días, ¿no? Pero como bien dices, la solidaridad es una cosa muy notoria, y yo creo que tenemos un poquito que también decir, la solidaridad tiene que despertar a las autoridades para que haya un poquito más de previsión. Hoy se sabe que vienen épocas de lluvias, se sabe que es muy posible que aparezca un niño, entonces pongamos los medios, pues no es problema solo de dinero, sino de organización de todos, ¿no? Estado y entidad privada, empresas, pero ponernos a trabajar, ¿no? Creo yo que es importante. Sí, no, efectivamente eso ha sido, y las demostraciones son cada vez mayores, ¿no? Así es. Y vienen de todas partes, de jóvenes, de adultos, de asociaciones, de municipios. Eso creo que nos debe hacer sentir que Perú va por buen camino en eso, ¿no? Sí, yo creo que va habiendo una onda positiva, una onda creativa que suma, que procura hacer cosas,
no estamos bajo el peso. Yo cuando acabé la universidad estábamos pues en el gobierno revolucionario, es decir, las Fuerzas Armadas habían tomado el control y estábamos totalmente pisoteados. Bueno, pues la juventud de hoy está creciendo en un clima de mayor libertad y mayores posibilidades, y también, creo yo, de una mayor preocupación por la fe. Y mira, también tengo estos días una experiencia muy especial que, aunque sea variada, me gusta que todos estos temas positivos de participar, de no dejar que las cosas ocurran de cualquier manera, que Dios nos llama a participar, no nos llama a estar en la nube mística, sino procura que el ambiente sea mejor, que las familias sean mejores. El día lunes me visitaron la esposa del alcalde de Caracas y también de aquel joven líder de la oposición que lleva un año preso. Los dos presos. Bueno, la mujer, la esposa, sale como en el caso de Chosica. Decir, señores, hay un hueco en mi casa. Me han robado a mi marido. Lo han metido preso de una manera abusiva y el mundo entero en Latinoamérica contempla, predica, habla de libertades, de derechos humanos, y dos señores respetables están siendo maltratados física, espiritualmente, ellos y sus familias y el pueblo venezolano. Yo creo que hay cosas que no son negociables. No se puede estar midiendo políticamente, son aspectos humanos. Yo desde aquí elevo esa voz de protesta ante la pasividad de la comunidad latinoamericana. Es una pasividad cómplice y yo diría que cobarde. No es problema de ideologías o de maneras de pensar, no, es que está preso, es que por pensar diferente te meten preso. Eso no es aceptable. Recemos por el pueblo de Venezuela, recemos por estas familias, para que ojalá retomemos un camino de mayor libertad. Tenemos que cortar ahí un ratito, canal, porque tenemos que ir a una pausa y luego regresamos, amigos, con más información. 10 y 18 minutos, seguimos aquí. Hoy en la mañana hablamos en el noticiero carnal con el embajador del Perú en Israel, y él nos estaba contando de cómo se vive la Semana Santa en los lugares donde se dieron justamente estos acontecimientos, ¿no? Nos hablaba, por ejemplo, de cómo se preparaban para el Domingo de Ramos, que es mañana, y nos contaba pues de la emoción personal que sentía, porque es justamente donde recorría, donde ocurrió y, ¿no? Digamos, sí, donde fue el ingreso de Jesús a la ciudad, etcétera, ¿no? Así que empezamos la Semana Santa. Empezamos mañana, Domingo de Ramos. Yo quisiera decir cosas breves para hacer el marco de la Semana Santa. En primer lugar, Dios ama tanto al mundo, tanto, a ti, a mí, a los que están siguiéndonos ahora, te ama tanto, te quiere tanto, con tu nombre, tu apellido, con tu enfermedad, con tu salud, con tus problemas, te ama. Esto hay que repetirlo mucho, porque el mundo de hoy da la impresión de que se olvida. Dios nos ama mucho. Él no es culpable del huaico, no es culpable de los muertos, no. Nosotros somos libres. Y nos ama tanto que le dice a su hijo, para que nos entendamos, anda a la tierra, acompáñalos, enséñales a vivir, pero después le da una tarea. Como esos hombres de la tierra no hacen más que desobedecer, y son muy orgullosos, y son muy tramposos, vas a tener que morir porque alguien tiene que pagar las cuentas de los pecados. Imagínate que el hijo le dijera, pero padre, yo no he pecado. Sí, pero nuestro amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, es tan grande que tenemos que enseñarles que lo mal que han hecho es muy grave. Que vean tu muerte en la cruz, que la vean. No va a ser solo un espectáculo, vas a sufrir porque eres hombre. Te va a doler los clavos, la cruz, la humillación, la lanza,
ver a tu mamá, María, te va a doler, vas a sufrir infinitamente, para que se den cuenta cuánto los quiero y cuánto mal han hecho. Entonces vivimos esa pasión y muerte. Pero le dice a su hijo, tú sabes que eres Dios, tú no puedes quedar en la tumba. Después de esto, resucitas y vuelves conmigo. La resurrección. Entonces, esta explicación un poquito, vamos a decir así, muy simple, casi ajena un poco a la realidad, yo creo que puede ayudarnos a ver cuánto me ama, qué malo es el pecado y cómo triunfa Jesucristo, el bien, la verdad, sobre el mal. Entonces, en estos días de Semana Santa, el católico no tiene que recordar o imaginar, sino revivir, recibir a ese, cuando mañana en la Pascua, en la Domingo de Ramos, viene Jesús y la gente lo recibe como si fuese un hombre espectacular. Y la gente dice, oye, mira, le gritan, hosana, aleluya. O sea, llega el momento grandioso en que el amor de Dios se va a notar. Y por eso el jueves se renueva estas promesas de los sacerdotes, porque el sacerdote es Cristo. Y si no es Cristo, no es nadie. Por eso es una llamada de atención muy fuerte a los sacerdotes. Si no somos como Cristo en los sentimientos, en la vida, en el ejemplo, hacemos mucho daño. Entonces el jueves en la mañana se renueva la, institución del sacerdocio. Y por la tarde, esa gran imagen de Jesús en el suelo, lavando los pies a sus discípulos. Es decir, servicio, humildad, entrega. Todos lo podemos hacer cada día, con nuestros parientes, con nuestros amigos, en el trabajo. Humildad, servicio, no abuso. Y luego de esto viene el gran Viernes Santo, en que el Señor de los Milagros, aquí en el Perú, sale a la catedral y tenemos esa predicación durante esas 3 horas, los momentos finales de Jesús. Entonces, en ese momento estamos todos viviendo el dolor, la muerte por mis pecados. Es importante, relaciona. Ese Jesús está muriendo porque tú maltratas a tus hijos, porque tú ofendes a tu esposa, porque tú abandonas tu hogar, porque tú no pagas el sueldo que debes, porque tú mientes y odias. Cada clavo que te claven en la cabeza para decir, tú eres el causante de tanto dolor. Esto es la fe que nos enseña la Iglesia, y sabemos que después de esa muerte, ese dolor, qué feo es el pecado que necesita tanto dolor para limpiarlo. Pero luego viene la gran luz, resucita. Y entonces me dice, bueno, yo que tengo 1000 pecados, sí, pero estoy contigo, podemos convertirnos, puedes volver a empezar. Es que tu hijo tiene arreglo, ánimo. Entonces, esa resurrección, es decir, nuestra fe nos dice que Dios ha triunfado sobre el mal, sobre la mentira, sobre el odio. O sea, que realmente ha habido un nuevo amanecer. Pero depende de cada uno, porque uno piensa, y a veces me lo dicen a mí, bueno, pero ¿y por qué ocurre esto y esto? No, el triunfo de Dios sobre el demonio es definitivo, ya acabó. El triunfo en mi vida de Dios sobre el demonio hasta el último instante. Tengo que luchar. O sea que ese triunfo de Dios me lo pone a mi disposición, pero yo
Cada día tengo que luchar, a veces gano, a veces pierdo, y en esa pelea está la verdadera vida cristiana. Entonces, lo que no podemos es decir, bueno, es que yo no creo, porque si no, porque Dios permite. La salvación es un hecho que ya acabó y que no hay nada que discutir. Mi salvación está abierta. Ahora, esto por supuesto, digamos, uno puede tener un acercamiento de distintas formas de ver las cosas, ¿no? Pero hay una cosa que uno puede decir, si de lo que se trata es justamente de librar del pecado, o de que usted ha dicho, de que alguien tiene que pagar el pecado, uno dice, bueno, lo lógico es que pague el pecador, o por último el hijo del pecador, pero ¿por qué tiene que mandar él a su propio hijo? Si él no tiene la culpa, si su hijo tampoco la tiene, ¿qué tiene que Así es. hacer? La pregunta es muy bonita y muy profunda. Primero, yo diría, cuando hay amor, no hay quien tiene la culpa. ¿Cuántas mamás, cuántas abuelas le pueden decir al papá, no te preocupes, yo me voy a encargar? Es decir, ella quiere asumir en nombre del nieto o en nombre del hijo. ¿Por qué? Porque lo quiere. O sea que, digamos, hay una señal que se entiende. Por amor, uno puede dar la vida por otro, por amor. Pero en segundo lugar, yo diría porque la ofensa ha sido a Dios. No hay ser humano que pueda calmar la ofensa, porque el ofendido es Dios. Ese serás como Dios que le dicen a Adán y Eva, ese yo soy quien determina el bien y el mal, no es una ofensa a la Constitución, no es una ofensa al policía de tráfico, es una ofensa al Creador, es un desafío a alguien, a algo muy importante y a una persona muy importante. Entonces, ningún ser humano puede asumir la responsabilidad, porque si yo diría, por ejemplo, no he pagado una factura, te dirán, bueno, tú vas a la cárcel y paga. Efectivamente. Pero si lo que tú desafías es a Dios en su verdadero deseo, Dios dice, oye, o destruyo todo, acuérdate del arca de Noé, dice, voy a destruir todo, me ha salido esta creación traidora. Y surge esa enorme discusión y al final Noé entra al arca y Dios salva a la humanidad. Pero estaba dudando de si acabar con ella, decía, oye, lo que les he dado y lo que he hecho se han rebelado contra ella. Bueno, yo pienso que hoy muchas veces vemos algo parecido, una rebeldía, y una rebeldía muy importante, es decir, la libertad, que es un don el más grande que Dios nos ha dado al ser creado, aparte de la gracia de su vida, la libertad, el ser libres. Bueno, esa libertad se entiende en el marco en el que hemos hablado. Es una libertad de orden metafísico, no me van a entender, de orden creacional. Está en la naturaleza de la persona de que tu vida tiene una etapa temporal y una eterna, que tu espíritu no muere. Y esa libertad no solamente es libertad, es una libertad que está inscrita dentro de ti para siempre. Cuando la libertad solamente se valora, tú eres libre mientras no hagas daño a otro. No, esa es una libertad funcional, pequeña, creada. Entonces creo yo que el hecho cultural de la libertad es muy bonito, pero no basta. El hecho de la salvación, ahí está la libertad verdadera. Por eso, en esta Semana Santa, semana central, mira a Jesús, acompaña a Jesús, ponte tú en el lugar de Jesús o en el lugar que quieras. Y hoy, cómo no recordar y saludar a los carmelitas, 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo. Es una cosa que no nos da tiempo, en otra ocasión lo haremos. Y también 90 años de la ordenación de aquel santo fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Hombres, mujeres, que en el tiempo de su vida hicieron un gran cambio para la humanidad con la ayuda de Dios. Hermanos, se nos acabó el tiempo.
gracias por esa presencia en la Marcha por la Vida. Una oración por nuestros hermanos de Chosica, por la libertad de ese pueblo venezolano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias, carnal, por estar con nosotros como siempre.